Buen día, mi nombre es Valeriana Batigerina, matrícula VNL 05585. Estoy cursando la carrera de Contador Público y en este video desarrollamos el producto integrador de la materia de legislación fiscal impartido por la maestra Mercedes Hernández Jiménez. El tema que analizaremos es la recaudación tributaria y las obligaciones de los contribuyentes con la finalidad de reconocer su importancia y las causas de su incumplimiento. La recaudación tributaria es aquella parte de los ingresos públicos que obtienen las distintas administraciones públicas a través de la exigencia de los tributos, establecidos de forma unilateral por el Estado a consecuencia del poder fiscal que el ordenamiento jurídico le ha conferido. Este tipo de recursos supone la fuente más importante de allegar recursos por parte de los entes públicos, constituyendo una fuente previsible y ordinaria de financiar el gasto público. En México, el SAT se encarga de la recaudación de impuestos, así como también de administrar los procesos de recaudación de las contribuciones federales, la entrada y salida de mercancías del territorio nacional y controlar el riesgo y promover el cumplimiento correcto y voluntario de las obligaciones fiscales. Después de leer las notas requeridas en esta actividad, en las que el SAT publica las disposiciones para regularizar el cumplimiento de obligaciones a contribuyentes que realizan actividades vulnerables y las multas por no declarar a tiempo ante el SAT, considero que cuando las empresas no pagan los impuestos que les corresponden, privan a las personas de fondos esenciales para servicios básicos como hospitales o escuelas. Los servicios públicos dependen de las aportaciones que realizamos a través de los impuestos. Sin embargo, la recaudación fiscal en México es de las más bajas en América Latina. Realizando un análisis profundo del tema, logré concluir que la política fiscal mexicana favorece a quien más tiene mediante tasas muy bajas para gravar recursos que son la principal fuente de ingresos de las clases más ricas y hacia los cuales las clases con menos ingresos no suelen tener acceso, como las herencias, las ganancias en el mercado accionario, las ganancias de minería, entre otros. Además, tenemos un sistema fiscal basado en tratamientos especiales, deducibles y exenciones de impuestos. La evasión de impuestos y el ocultamiento de recursos continúan siendo prácticas generalizadas por parte de las élites políticas y económicas en México. La evasión fiscal reduce el pago de impuestos a través de métodos ilegales, por ejemplo, la subfacturación para reportar menores ingresos que los obtenidos o métodos más complejos como el uso de los paraísos fiscales. Otro fenómeno relacionado con la pérdida de la recaudación es la elusión fiscal, la cual sucede cuando por vías legales una persona o empresa reduce el monto que debe pagar de impuestos mediante estrategias que aprovechan los vacíos e imprecisiones de las leyes tributarias. Por ejemplo, cuando las empresas transfieren sus ganancias al exterior con tal de pagar menos impuestos utilizando estrategias legales muy complejas. Se estima que los depósitos de los mexicanos en paraísos fiscales suman 417 mil millones de dólares, lo que representa 2.2 veces el monto de las reservas del Banco de México. Estas prácticas contribuyen a profundizar la desigualdad económica, pues además de que las personas en situación de vulnerabilidad necesitan de bienes y servicios públicos para mejorar su calidad de vida, son las víctimas principales de políticas fiscales regresivas, como los recortes al gasto público o el incremento de los impuestos al consumo como el IVA. Esto provoca que las familias más pobres sean las que pagan tasas más altas al gastar un porcentaje más alto de su ingreso en consumo. Respecto a las medidas que ha adoptado el SAT para incentivar la regularización de obligaciones por parte de los contribuyentes, considero que un sector muy importante de la población ha llegado a tener una gran desmotivación referente al cumplimiento de nuestras obligaciones como ciudadanos, como las fiscales, entre ellas y la más importante, la de pagar impuestos, toda vez que nos hacen pensar que no tiene ningún sentido cumplir adecuadamente con el pago de impuestos, si estos no están destinados a mejorar la calidad de los servicios que el Estado brinda a favor de la población. Esto ante los altos niveles de corrupción de algunos funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno o de empresarios con una relación muy cercana a las esferas de poder público, aunado con la creciente impunidad que se ejerce a favor de estos sujetos y la deficiente impartición de justicia cuando se trata de actuar en contra de estos individuos. Además, me parece ilógico que se trate de aplicar sanciones ejemplares o multas muy duras para forzar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de pago de impuestos, en un país donde los niveles de recaudación y cumplimiento de obligaciones fiscales son muy bajos, ya que con estas medidas está comprobado que solo han sido efectivas en los países donde los niveles de recaudación son altos.
Por lo tanto, en una sociedad como la nuestra, los resultados esperados no llegan a alcanzarse por lo ya comentado. Esperemos que las medidas implementadas por el SAT logren su finalidad. Sin embargo, el hecho de que el SAT hasta la fecha no haya funcionado como un organismo fiscal autónomo, que fue la finalidad para lo que fue creado, y siga habiendo una injerencia directa del Ejecutivo Federal en turno en la toma de decisiones concernientes en la política fiscal a seguir, no le ha permitido los avances necesarios en la implementación y secuencia de los procedimientos y programas en materia tributaria para alcanzar sus objetivos iniciales, propiciando por tal motivo que el SAT está operando con una serie de deficiencias administrativas por la falta de continuidad y secuencia en el desarrollo de estos programas. En mi opinión, considero que es precisa la fijación de cambios a corto, mediano y largo plazo, a efecto que de una manera paulatina y sostenida los cambios que se lleven a cabo en el SAT den los resultados que se fijen previamente. Sobre la recaudación tributaria y la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas físicas y morales, opino que los niveles de cumplimiento de obligaciones fiscales mejoren sustancialmente y logremos internamente ser autosuficientes. Es muy importante que todos los actores de la política trabajen en un solo objetivo que vaya encaminado a mejorar las condiciones de vida de la población, y entre los temas de la agenda nacional es la reforma tributaria integral. Que el SAT efectivamente trabaje como un organismo fiscal autónomo para que pueda concretar satisfactoriamente sus metas fijadas y, en fin, que todos los que formamos parte del espectro fiscal, autoridades y contribuyentes, hagamos lo que nos corresponde dentro de un marco de legalidad y partiendo sobre todo del respeto a los preceptos constitucionales en materia de impuestos. Como conclusión de esta actividad, en el desarrollo de la misma, logré aprender la importancia de conocer todo lo relacionado con la recaudación tributaria para evitar infracciones y sanciones. Es necesario seguir los reglamentos e involucrarnos en este tema y no dejar nuestra confianza depositada en nuestros asesores financieros, ya que de cometer un error no podremos tomar cartas en el asunto y el desconocimiento de las normativas fiscales no nos eximen del cumplimiento de las obligaciones. En mi caso particular, al ser yo quien debe asesorar a mis clientes, debo tener un amplio y profundo conocimiento sobre los temas antes mencionados.